Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Estamos una vez más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y últimamente ustedes han observado que nos hemos detenido en los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo. La última vez reflexionamos alrededor de cómo la iglesia ya va extendiéndose, va saliendo de Jerusalén y se proyecta precisamente en una región en la cual los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. De tal manera que nos referimos al ministerio de la iglesia ya en Samaria y va más adelante a Antioquía de Siria y así poco a poco se va extendiendo. Y en esta parte del desarrollo de la iglesia vemos aquí a Felipe no el apóstol, sino el evangelista, el diácono, aquel que fue nombrado por los mismos apóstoles. Parece que era un nombre bastante común ese de Felipe, y que por cierto desarrolló un ministerio muy fértil, un ministerio muy provechoso en ese lugar. Y en la medida que la iglesia se iba extendiendo, pues iban sucediendo y se iban dando ciertas situaciones muy particulares. Y aquí en el capítulo 8 siempre de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 9 nos encontramos con la conversión de Simón el mago. Dice la palabra: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Eso lo hemos visto ayer, hoy lo seguimos viendo y lo veremos en el futuro. Siempre han habido charlatanes, siempre han habido engañadores, y lo triste del caso es que esta gente pues siempre tiene sus clientes, siempre tienen sus seguidores. Aquí mismo en Rivas recientemente se comentaba en uno de los noticiarios que ciertos engañadores, embaucadores que aparecen por ahí, prácticamente despojan de su dinero a la gente incauta, en aquella gente que piensa que van a sacar algún beneficio de todas las patrañas, de los trabucos y demás que hacen estas personas. Así es que nos encontramos aquí con un fulano conocido como Simón el mago. A este oían atentamente, ahí está el asunto, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, y aquí está lo grave, ¿no? Lo grave, es decir, lo que la ignorancia genera. Y por eso se dice, ¿no?, que la ignorancia es atrevida. Diciendo de este hombre: este es el gran poder de Dios. Cuando veían que hacía todas sus cosas ahí raras y esto y el otro, a lo mejor era un prestidigitador. Se le llama así a aquellos que tienen una habilidad con las manos extraordinarias y que ellos se lo explican, pero como lo hacen de una manera tan hábil, pues uno se queda así como asustado. De tal manera que llegaron a decir: este es el gran poder de Dios. Y en la actualidad eso se da también. Ese es el poder de Dios. Dice, puede ser el mismo poder de Satanás.
cuando estamos confundiendo las cosas. Ahora bien, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Aquí está la cosa. Les había engañado mucho tiempo. Hemos dicho muchas veces, hay muchas personas en la actualidad que le encanta, como que disfrutan siendo engañados. Porque ellos no piensan con su propia cabeza, no discurren, no razonan, sino que se dejan arrastrar por cualquier cosa, por cualquier charlatán que habla bonito, que tiene mucha labia, pero que en el fondo son mucho humo y poca llama. Lamentablemente, hay muchas personas que disfrutan siendo engañadas porque no quieren cuestionar, no quieren razonar, no quieren preguntar, no quieren criticar, en el mejor sentido de la palabra, no quieren analizar. Y eso es grave. Y en el campo religioso eso es fatal también. Pero cuando creyeron, aquí viene el asunto, pero cuando creyeron a Felipe, Felipe continúa en su labor misionera, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí se produce ya un cambio, ya hay conversión. Y qué agradable cuando una persona llega a ese punto en el cual descubre que está siendo engañado o que estaba engañado y que a través de la luz del Evangelio de Jesús ya ellos entran en otra dinámica, en otra dimensión. Gracias a Dios por aquellas personas que están cambiando y que están entrando en la verdad, porque la verdad es Jesucristo, lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. Muchas personas con mucha comodidad dicen, no, yo estoy bien así, yo me quedo así, esto me lo enseñaron mis padres, como que si mis padres todo lo sabían, como que si mis padres eran sabios, como que si mis padres habían escudriñado las escrituras. ¿Por qué pensar de esa manera tan pobre? Y aquí vemos cómo la palabra del Señor va entrando, va penetrando poco a poco, ya fuera de Jerusalén. Ahora están en Samaria. También creyó Simón mismo. Aquí estamos ya con el mago. Creyó. Y habiéndose bautizado, todavía más, va para adelante el hombre, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asustado. Recuerden que él es un mago. Y ahora que ve el poder de Dios, óigase bien, es el poder de Dios, no es el poder de las tinieblas, no es el poder de lo esotérico, de lo misterioso, de las cosas ocultas, no, sino que es la luz del Evangelio manifestada de una manera evidente y clara ante toda la gente en Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Como quien dice, se requiere el refuerzo, se requiere mayor apoyo a este trabajo que se está realizando en Samaria. Los cuales, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. La dinámica del Evangelio de Jesucristo sigue avanzando, sigue desarrollándose de una manera asombrosa.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, de los que habían sido bautizados, dice aquí, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí se produce algo que es muy controvertible con aquellas personas que solo bautizan en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahora en el nombre del Espíritu Santo? Volvamos a lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la fórmula que estableció Jesús. Aquí por circunstancias muy particulares bautizaban solamente en el nombre de Jesús. En una de las reflexiones anteriores explicábamos eso, en vista de que Jesús era rechazado y que no se aceptaba la resurrección. Entonces los apóstoles hicieron énfasis muy fuerte, hicieron hincapié para que aquellas personas que se entregaban a Cristo y que reconocían a Jesús como el único Señor y Salvador, fuesen bautizados precisamente en el nombre de ese que había sido rechazado, de ese Señor que había sido rechazado, que había muerto allá en el Calvario, y más aún que había resucitado, y todavía más que había ascendido a los cielos y estaba y está a la diestra del Padre. Porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Era una forma muy particular que emplearon los apóstoles para que los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús también recibieran el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, aquí está el asunto, cuando vio Simón que por la imposición de las manos y de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Aquí hay un detalle interesante, ¿saben? Muy, muy interesante. Simón ya se había bautizado. Simón era creyente. Por eso la Biblia, y esto lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No es porque nosotros seamos iglesieros, no es porque prediquemos la palabra, no es porque demos el diezmo, no es porque demos solamente o hagamos una serie de compromisos, sino que debe haber algo más profundo todavía, porque eso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y aquí vemos a este cristiano, entre comillas, porque todavía no se conocen los cristianos aquí como tales, no, eso es más adelante. Este cristiano, entre comillas, hablando de Simón, le ofrece dinero a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo y él hacer también eso. Y este otro problema grave que muchas personas quieren tener y muchos cristianos quieren tener todos los dones, y eso es absurdo. Por eso es que hay que leer la Biblia, porque dice en 1 Corintios 12, 11 que Él da los dones como Él quiere, como a Él le parece, no es como a mí se me antoja. Hay que tener cuidado con eso. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder. Ahí está el asunto. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vean qué abuso el de Simón, porque Simón está viendo la cosa
por otro lado. Y no todos los cristianos estamos enfocados en lo que la palabra del Señor dice, sino que a veces queremos manejar o tener un evangelio a la carta. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces Pedro le dijo, esto es muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí viene algo que se llama simonía, y la simonía la siguen practicando muchos charlatanes hoy en día. Es decir, la simonía consiste precisamente en hacer negocio con las cosas sagradas. Y dice aquí algo con lo cual cerramos. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué peligroso eso para aquellos que se han vuelto comerciantes, traficantes, que se han vuelto mercenarios y mercaderes del evangelio. Aquí está, fíjense ustedes, aquí está muy claro. Señor, ayúdanos a actuar con sencillez, con humildad de corazón y reconocer que tú das los dones conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a usar lo que tú nos has dado para el engrandecimiento y para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres y también mujeres que predican desinteresadamente la palabra sagrada. Oramos con gratitud en nuestros corazones en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.